Bienvenidas, malas madres, a la segunda mesa de estas primeras jornadas Yo no renuncio por la conciliación. Ya hemos estado reflexionando un poco de lo que es el eje central de nuestra lucha por la conciliación, que es siempre la renuncia, ¿no? Que pone nombre a nuestra asociación y pone nombre también a estas primeras jornadas, ¿no? Esa dicotomía entre la renuncia, la elección, esa decisión que tiene que hacer la mujer, sobre todo cuando llega la maternidad, de renunciar y de que esperamos algún día no sea una renuncia, sino sea una elección. Y para que ese camino hacia una conciliación real sea posible, no solo entra las familias, el gobierno y la sociedad, sino que entra también un agente muy importante que es la empresa, ¿no? Porque se trata de una corresponsabilidad social en la que tienen que estar implicados todos los agentes sociales, ¿no? Y de eso vamos a hablar en esta segunda mesa, en la que se titula Nuevos modelos de trabajo en las organizaciones, en la que tengo a tres personas a las que admiro muchísimo al otro lado, para reflexionar, para poner puntos de vista y para ver si ponemos un poquito de luz en el camino, en un camino incierto que estamos viviendo en una situación complicada de esta pandemia, pero que a la vez, en tema de empresa, en tema de nuevos modelos de trabajo, nos ha hecho repensar, parar y proponer nuevos caminos, ¿no? Llevamos 6 años ya desde la asociación Yo no renuncio por la conciliación hablando de esto, ¿no? Hablando con empresas, con expertos, con expertas, para definir cuáles son esos modelos de organizaciones que integran una mejor vida familiar, personal y laboral. Creemos firmemente en el equilibrio que tenemos que buscar en esos distintos usos del tiempo, ¿no? La maternidad no tiene que suponer un freno en la carrera profesional y para ello tienen que implicarse todos y todas, ¿no? Tiene que implicarse el Estado y hacer esas leyes que sean palancas de cambio, tiene que implicarse la sociedad y las familias educando en valores de corresponsabilidad y, por supuesto, tienen que implicarse también las empresas, ¿no? Esa voluntad política y empresarial de crear esos nuevos modelos y de investigar cómo podemos mejorar, cómo podemos hacer que realmente no diferenciemos tanto el tiempo de calidad entre el tiempo personal familiar y el tiempo en la empresa, ¿no? Uno de los ponentes que tenemos hoy aquí dice que trabajar y ser feliz es posible. Pues a ver si encontramos, ¿no? Esos ingredientes para esa empresa más feliz del mundo, que a día de hoy realmente es importante. A día de hoy, quien no se acoja a esos valores, quien realmente se queda atrás, realmente se va a perder mucho talento, va a perder productividad y va a perder futuro en sus organizaciones, ¿no? Las empresas deben asumir esa cuota de responsabilidad, como digo, ¿no? A través de los programas, de beneficios para los empleados y las empleadas. Una empresa comprometida es aquella que habla de confianza, de flexibilidad, del retorno económico también, ¿no? Pero el retorno económico que da que sus empleados, que su equipo sean felices. No estamos tan lejos de ello, ¿no? Y me gustaría destacar también que aquí somos mucho también de visibilizar esos ejemplos positivos, ¿no? Hay empresas que lo están haciendo bien. España es eminentemente de pequeñas empresas, más del 90% del tejido empresarial son pymes que con la pandemia han dado un paso adelante, han tenido a sus equipos teletrabajando, sacando adelante los proyectos e intentando gestionar de otra manera el día a día, ¿no? Y muchas de ellas han sido ejemplo y lo han hecho posible. Nosotras trabajamos siempre de la mano de la Fundación Más Familia. Es más, Malas Madres tiene ese certificado EFR de empresa familiarmente responsable y ojalá algún día creáramos una red de empresas en la que todos y todas tuviéramos ese compromiso con una conciliación real desde dentro, ¿no? Desde dentro y rompiendo esas barreras externas que muchas veces nos llevan, muchísimas, demasiadas, en 6 de cada 10 casos, a las mujeres a renunciar a nuestra carrera profesional cuando llega la maternidad, ¿no? Cuando la maternidad realmente no debería ser un freno, sino debería ser una oportunidad para continuar con nuestra carrera. Es muy curioso ver también cómo ese freno es más para las mujeres que para los hombres padres, ¿no? Que de repente a partir de la paternidad incluso ascienden en su carrera profesional, mientras las mujeres nos vemos rezagadas y nos quedamos en la trampa de la conciliación y de esas reducciones de jornada, de esas excedencias o de esas medidas conciliadoras que realmente no nos están ayudando, sino que nos están apartando del mercado laboral y haciendo más invisibles, ¿no? Ya sabéis que el eje de todas estas jornadas es ese estudio de las invisibles.org, ese estudio que fue contestada esa encuesta por más de 100.000 mujeres y que pone de manifiesto que somos invisibles, que todavía somos invisibles en muchos aspectos, como los cuidados, como el mercado laboral y en la sociedad, a fin de cuentas, sobre todo cuando llega la maternidad. Pero bueno, no hay que ser negativo ni negativa en todos los sentidos, porque esta crisis, esta pandemia nos ha traído también cosas buenas, ¿no? Nos ha hecho replantear a muchos proyectos, a muchas empresas, nuevos modelos, nuevas medidas que veíamos como que no eran posibles en el camino de la antigua normalidad. Antes del COVID-19, solo un 13 o un 15% teletrabajaba. Eso subió muchísimo durante tiempos de confinamiento y ahora lo que pretendemos es que no nos alejemos, porque ya se está hablando
de cómo muchísimas empresas obligan a trabajar de manera presencial porque, por ejemplo, han abierto los colegios. Y entonces, si eso pasa, es que no habremos aprendido mucho. A ver qué nos dicen los expertos y expertas de esta mesa, ¿no? En ese sentido, es el teletrabajo, ¿no? Una de las barreras principales del teletrabajo antes del COVID-19 era la falta de confianza. La falta de confianza del empresario hacia su equipo. ¿Por qué? Porque de repente pierde el control, porque de repente no puede medir qué se está haciendo y porque de repente pasamos de esa cultura del presencialismo y de calentar la silla a trabajar en remoto, a trabajar a distancia y además encima combinándolo con el cuidado y con la crianza de los hijos y de las hijas. Cabe decir que eso no ha sido teletrabajar, que ha sido sobrevivir como podíamos, pero que sí que ha demostrado que otros modelos son posibles, como ese del teletrabajo, o adaptar la jornada, ser flexibles porque estamos cuidando. Y realmente cuidando no estamos solo durante la pandemia, eso es algo que es siempre en la vida de la familia y en la vida más allá de los hijos y de las hijas, ¿no? También de nuestros mayores, que también tienen que ser cuidados. Entonces, bueno, para reflexionar sobre todo esto, tengo a 3 grandes personas al otro lado, a 2 mujeres y a un hombre a los que admiro muchísimo y que me hace mucha ilusión tener, y aparte a 2 de ellos les considero, como me vais a escuchar durante las jornadas, decir que son como mentores, porque mi querida Charo Izquierdo ya es, como yo digo, que es como una de esas mentoras a las que le pido consejo, que me dan consejos y que además creyeron en mí desde el primer momento, que recuerdo hace 5 años ya, cuando me mandó un mail y me dijo: Laura, quiero que des una charla en el ciclo Mujeres al Éxito. Y digo yo, Charo se ha equivocado, se lo ha mandado a otra persona y me ha llegado el mail a mí de rebote, que también me llamo Laura, porque hace 5 años yo sigo pensando que el éxito es una palabra muy rara y muy abstracta y con la que no te identificas, pero también me he ido quitando ese síndrome de la impostora y me he ido queriendo a mí misma y trabajando mucho el ego para entender que el éxito al final es hacer lo que te gusta, es ser feliz con tu trabajo y poder impactar y compartirlo con otras personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, tengo mucho que agradecer a Charo por darme esa oportunidad aquel día, que seguramente me subió mi autoestima de mujer con lo difícil que es para nosotras muchas veces tenerla. Y ella, pues contar lo que es ella, tiene una carrera tan amplia, ha pasado por tantos proyectos, por tantas organizaciones y por tantas cosas que ha tocado y han sido éxito, que es muy difícil decir su currículum, ¿no? Pero es conferenciante, ha escrito libros, ha sido directiva y directora de proyectos tan impresionantes como la Mercedes Fashion Week, como también Woman y el grupo de revista que liderada, es directora de Yodona. O sea, decir su carrera es como imposible. Saco aquí el listado y no paro, ¿no? Pero sí que quiero destacar algo también, que es mala o buena abuela. Y que escribió, y que a raíz de ser mala abuela, porque encima a ella no le gusta que le digan abuela, le dicen bubu, pues escribió un libro, y escribió también un libro que a mí me hizo mucha gracia, que se llama Socorro, soy abuela. Entonces también desde aquí yo creo que ese libro es muy divertido y hay que leérselo. Y bueno, y darte la bienvenida, Charo, bienvenida y mil gracias por formar parte de esta locura y decirme que sí siempre. Muchas gracias. Ya sabes que para mí tú eres una mujer de éxito desde el minuto 1. Es una mujer que irradia luz y yo siempre te voy a acompañar, siempre. Esté donde esté y haga lo que haga, siempre voy a estar contigo. Y el tema de la conciliación además es un tema que me toca especialmente porque yo creo que las primeras jornadas que se hicieron en España de jornadas de conciliación las hicimos en la época en la que yo dirigía Yodona, ¿no? Y es un tema que, bueno, pues es un tema que casi diría recurrente desde entonces, porque lo que veo ahora cuando se habla de conciliación es que se ha avanzado más bien poco. Y lo pusiste sobre la mesa en aquel momento y yo creo que fue un cambio brutal en la editorial y en la revista, que ha sido realmente ejemplo y ha abierto debate en tema de mujer y conciliación muchísimas veces y tenemos mucho que agradecerte en ese sentido. David Thomas, quería decir de David, porque es otro mentor, que David, desde aquel libro que leí de La empresa más feliz del mundo, en un momento de crisis mío personal, de venir
de trabajar en publicidad y darme cuenta de que creía que no iba a ser feliz nunca trabajando, pese a que mi trabajo y mi carrera era mi pasión y que fue algo que amaba realmente, pues cuando lo leí, la verdad que para mí ese libro fue determinante y cambió muchas de mis cosas en la vida y en la manera de pensar con respecto al trabajo. Y además tengo la suerte de tenerlo al otro lado dándome consejos, haciéndonos nuestros cafés matutinos, que me gustaría que fueran más, pero y quedándome con muchos aprendizajes de él, ¿no? Con que trabajar y ser feliz es posible, con que trabajar a distancia es posible, con que otros modelos de trabajo es posible, y también con una cosa que él me ha metido en el ADN, que es empezar las mañanas más lentas. Siempre lo digo, pero David me ha enseñado a empezar más slow, a buscar el equilibrio un poco más fácil cuando empieza la mañana y nos dejamos llevar por toda la locura del día a día. Y decir cosas de él, pues bueno, es cofundador y CEO de la empresa de marketing digital CyberClick, que ha ganado premios a la empresa donde mejor se trabaja, ¿no? La mejor pyme para trabajar en España, según el Great Place to Work, que además es el primer director de la felicidad de España por la Asociación Mundial de Directores de la Felicidad, y que es escritor de este libro La empresa más feliz del mundo y de Diario de un Millennial, y bueno, y que tiene un trabajo increíble a nivel de estrategia y sobre todo pues que es una gran persona, ¿no? Porque yo creo que si algo une a estas tres personas, que aparte de admirarles profesionalmente, les admiro como personas, ¿no? Y eso es más grande todavía. Bienvenido, David. Pues muchísimas gracias, Laura, y me sumo a Charo, ¿eh? O sea que cualquier cosa que hagas tú, cuenta conmigo, que siempre voy a estar encantado porque, bueno, lo que decía Charo, ¿no? Que transmites ese buen rollo, esas ganas de conseguir que las cosas mejoren y que haya probablemente una conciliación y una forma de entender distinta, pues, todo el entorno familiar, el trabajo. Así que nada, cuando me llames yo estoy aquí, que siempre estoy encantado. Muchas gracias. Y Teresa, pues Teresa es una de las que metemos en filas ahora, y también ya, quien entra aquí ya se queda para siempre, Teresa, ya lo has visto, ¿eh? Pero admiramos muchísimo su trabajo, sobre todo mi querida compañera Maite Boscozábal, que es socióloga, que admira tu trabajo desde hace muchos años, que le hace una ilusión tremenda tenerla del otro lado, que aunque yo de la cara y sea la que habla, este proyecto no tendría sentido si Maite, que es mi compañera y es la que pone datos y es la que empezó conmigo en esta lucha social por la conciliación, también todo el equipo de Malas Mágicas ahí detrás, ¿no? Y tenerte de verdad aquí, Teresa, es un placer y un honor, ¿no? Porque Teresa Jurado, pues, es licenciada por la Universidad de Mannheim en Alemania y doctora en Ciencias Políticas y Sociología por el Instituto Universitario Europeo de Florencia en Italia, es profesora y directora del Departamento de Sociología de la UNED de Madrid, ha liderado un proyecto de investigación sobre conciliación de los hombres en las empresas, Impact Project, ya me dirás si esto es posible, y coordina el proyecto europeo Men in Care. Sus publicaciones más destacadas son Padres y Madres Corresponsables, una utopía real. Eso me gusta, una utopía real. Yo siempre digo que parece utopía, pero que tiene que ser realidad. Los libros están penalizados las madres en las profesiones laborales, pues bueno, sabemos que están penalizadas, otra cosa es que tengamos las herramientas para cambiarlo, y un gran trabajo, además de ser activista de la PINA desde 2008. La PINA, yo también formo parte de la PINA desde mucho después que tú, pero la labor que habéis hecho ha sido brutal. Quiero decir, tenemos esos permisos igualitarios intransferibles de maternidad y paternidad que serán en 2021, gracias a todo el trabajo que habéis hecho vosotras, y en ese sentido, pues agradecerte en particular esto, pero en general todo lo que haces. Teresa, bienvenida. Muchas gracias, yo estoy encantada de estar aquí, Laura, contigo, Laura, y con Maite y con Charo y David. Y yo admiro mucho vuestro trabajo en el sentido de que sois un movimiento social, se puede decir, que tenéis mucha capacidad de convocatoria, de mover un poco tanto en las redes sociales como en la realidad, ir a hablar también, ¿no? con los políticos, con los ministros y las personas que toman las decisiones. Así que yo estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues para empezar a reflexionar y escucharos, que de eso se trata, de escucharos a vosotros, no a mí, voy a empezar por Charo y por toda esa larga trayectoria que llevas defendiendo y llevando a gala la conciliación, la mujer, llevándolo como bandera. Me gustaría saber si crees que por fin, como consecuencia de la pandemia, seremos capaces de entender ese cambio de paradigma en las organizaciones y realmente nos vamos a dar cuenta de que es posible trabajar de otra manera, que permita a la mujer que no tenga que renunciar, que podamos liderar en femenino, eso que tú llevas a gala porque has sido una gran lideresa y lo seguirás siendo. ¿Qué elementos tenemos que cambiar y si realmente esta pandemia nos va a ayudar a ello, Charo?
No te escuchamos ahora. Indudablemente la pandemia ha constituido o ha contribuido a generar un cambio, ¿no? Pero ni la pandemia es la panacea, ni el teletrabajo es la panacea. Quiero decir, la pandemia ha puesto de manifiesto que hay un número importantísimo de mujeres que no pueden teletrabajar, entre otras cosas porque las mujeres están más, o hay más mujeres en trabajos que no, en los que es imposible teletrabajar, como es el caso de los sanitarios, ¿no? Hay más mujeres sanitarias que hombres. La pandemia ha puesto de manifiesto que el peligro de que ante una posibilidad de teletrabajo sea la mujer la que se quede en el hogar y por tanto vuelva a sus cuarteles de invierno. Y la pandemia ha puesto en guardia, o sea, ha puesto en la realidad del teletrabajo a muchas empresas que no se les hubiera pasado ni por la imaginación dejar que sus trabajadores teletrabajaran, entre otras cosas. Bueno, yo no creo que ni siquiera por desconfianza, sino por una política presencialista que es la que lidera la mayor parte de las empresas españolas. También con el tema de los hijos, o sea, al final yo creo que la gran transformación social sería que de verdad, de facto, los hijos se consideren hijos de la familia, no es que los hijos sean de las madres, ¿no? Y en ese sentido, bueno, todo el cambio que se va a dar en el 21 con respecto a los permisos, nunca bajas, por favor, a los permisos de maternidad y paternidad, creo que es fundamental, porque en la medida en que el padre interviene desde el minuto 1 y en las mismas condiciones que la madre, bueno, pues ahí es más sencillo que se produzca la corresponsabilidad. Después lo que estuvimos mirando es todas aquellas empresas que habían ofrecido una jornada continua, es decir, tenemos empresas en España muchísimas con 1 hora hasta 2 horas para comer, y eso realmente no es necesario ni con este objetivo de conciliar los tiempos de empleo con los tiempos escolares, no es muy adecuado. Entonces, hay empresas que lo han conseguido sin ningún tipo de problema. Puedo entrar después en detalles. También posibilitar un turno de trabajo de mañana. Hay muchas empresas en nuestro país que trabajan con turnos y esto es muy difícil para conciliar. Ahí puedo entrar después en más detalle porque lo estamos viendo en el proyecto europeo. Favorecer el teletrabajo y después lo que también queremos, pero la reducción de jornada no nos gusta mucho en el sentido que normalmente muy pocos hombres la cogen creo que un 4%, 5% de los hombres en 2018 con los datos de la EPA, porque claro, es una reducción de salario. Eso normalmente a los hombres no les gusta, bueno, y a muchas mujeres también, tampoco no nos gusta. Y después otra cosa que vimos en un grupo de discusión que es muy importante ofrecer las medidas de conciliación para toda la plantilla, porque hay un problema muy gordo que estaba también en el teletrabajo, ¿por qué no se concedía? Hay muchos motivos por qué no se concedía. Y uno es el agravio comparativo que se generaba muchas veces. Y eso, pues, muchos mandos intermedios lo querían evitar. Entonces, lo ideal es ofrecer las medidas de conciliación a toda la plantilla porque es que tengamos el equilibrio bueno entre el empleo y el tiempo libre, pues no solamente es importante cuando tienes niños pequeños, es importante también cuando eres soltera o cuando eres persona mayor o tienes que cuidar a una persona mayor. Entonces, para nosotros eso fue lo que estudiamos en el proyecto Implica, poner el foco en los hombres para que las mujeres no tengan que renunciar. El miedo que yo tengo ahora en cuanto pase la pandemia es que muchas mujeres pierdan su empleo porque sean las cuidadoras principales, tanto de niños como de mayores, porque además los mayores están sufriendo mucho con el confinamiento, o que reduzcan todavía más las jornadas y entonces, bueno, pues eso lo que significa es que van a ganar menos y que van a cotizar menos y cuando se jubilen también van a tener
jubilaciones muy bajitas. Y esto además lleva no solamente a una polarización social, que la va a haber, entre los que pueden teletrabajar y los que no, y entonces no pueden conciliar tan bien, sino además que va a haber seguramente una tradicionalización en el sentido de género, ¿no? Que vamos a ver otra vez menos corresponsabilidad seguramente. Totalmente, Teresa. La verdad que es súper interesante escuchar todo el trabajo que has hecho, en el que coinciden muchas cosas con los estudios que hemos hecho desde Más Madre con Maite. Y sí que nosotros, bueno, con el segundo estudio, justo el anterior a las invisibles, pues salía que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad en España, ¿no? Porque vimos la división entre tareas visibles e invisibles. Veíamos cómo los hombres hacían más las tareas visibles, que son bañar a los niños, jugar con ellos, ir al parque, ir a la compra. Eso está visto también en la pandemia, que en muchas ocasiones quien salía a comprar eran ellos y no nosotras, que eran las que estábamos en el cuidado. En el caso del teletrabajo, nosotras hemos visto cómo ha afectado mucho, por ejemplo, en el tiempo de concentración, ¿no? Se veía en los estudios cómo las mujeres solo conseguíamos trabajar 1 hora seguida sin interrupciones y los hombres conseguían 3 horas sin interrupciones. Pues evidentemente eso también es porque culturalmente está arraigado y cuando esa niña o ese niño tiene hambre, a quien busca es a su madre. Entonces, bueno, evidentemente no era consecuencia de la pandemia, era consecuencia de todo lo que veníamos viendo y de que de repente nos confinan a todos y los niños siguen actuando según lo que han aprendido en años anteriores y en su educación, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que por lo menos ha tomado conciencia y una de las cosas positivas es que por lo menos ha visibilizado el cuidado. Lo malo es que de repente invisibilizarse otra vez puede ser totalmente mucho más perjudicial, como tú dices, porque uno de los miedos que ya apuntaba Charo, que has apuntado tú y que también tenemos nosotras, es ese miedo a que nos quedemos en el hogar relegadas al cuidado con un teletrabajo precario que además no nos deje estar en la mesa tomando decisiones, ¿no? Y ahí pues quería entroncar con eso con Charo otra vez para hablar precisamente de eso, ¿no? De ante ese miedo que tenemos de no estar en la mesa tomando decisiones, trabajando ahí, ya Teresa lo ha apuntado, ¿no? En la precariedad al final de los empleos, que al final nos va a llevar, como muchísimas de las historias que recibimos, Teresa, a diario, de mujeres que llevan 6 meses de excedencia, que le están volviendo a pedir que vuelvan al trabajo, pero que no saben qué hacer con sus hijos, que a la vez dice la ministra que el colegio no es un lugar para cuidar, pero es que en la estructura y en el sistema de cualquier país es así. El gobierno sueco decía, nunca nos imaginaríamos y pensaríamos en cerrar los colegios hasta que no hubiera otros lugares con la misma estabilidad para los niños y las niñas. En España se cerraron los colegios sin que los niños y las niñas estuvieran en otro lugar cuando sabemos que las familias más desfavorecidas, que no son las que están, como tú decías, viéndonos a través de esta pantalla, pues no tenían otra opción, ¿no? Y esa desigualdad social, esa brecha digital, que es un problema increíble, con lo cual decir eso que dijo la ministra no se puede concebir, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, volviendo un poco a esa necesidad de que la mujer no desaparezca, de que nuestra voz esté ahí, nosotras desde el Club de Más Madres siempre decimos que necesitamos más mujeres lideresas, que necesitamos más mujeres sentadas a la mesa, que necesitamos más mujeres directivas que tomen decisiones, que tengan poder. Sigue suponiendo, ¿no? Sigue levantando llagas eso, Charo, el decir que necesitamos más mujeres directivas, el hablar realmente de que las mujeres queremos seguir adelante con nuestra carrera, que cuando tenemos hijos no quiere decir que seamos menos madres ni más malas madres, o sí, pero que no quita una cosa con la otra, no tiene que ver nada una cosa con la otra, que como decía Teresa en su libro, es una utopía que tiene que ser una utopía real. Charo, necesitamos más mujeres directivas, tú que has vivido tanto con tantas mujeres directivas, tú que has sido una de ellas, ¿qué me dices de esto y del poder que tiene que la mujer esté ahí? Pues mira, yo lo que te digo es que necesitamos un movimiento social de verdad, real, en favor de las mujeres directivas. En la medida en que haya más mujeres directivas, van a cambiar las empresas o hay más posibilidades de que cambien las empresas. Nos hemos centrado además en reclamar, ¿no? Y yo incluso también, las mujeres en los consejos de administración, que está fenomenal. Y que ahora mismo, bueno, pues se supone que la próxima reclamación es el 40% de los consejos tienen que estar, de las cotizadas tienen que estar constituidos por un 40% de mujeres. Y al hacer eso, que está fenomenal, insisto, nos hemos olvidado del paso anterior, ¿no? Que son las mujeres en los comités de dirección, que es mucho más fácil pasar a un consejo
cuando ya has estado en un comité de dirección que sin haber estado en el comité de dirección. Y ahora mismo, en los comités de dirección, hay menos mujeres, o sea, el porcentaje de mujeres todavía es menor que en los consejos de la administración. Es que está en torno al 17%. Entonces eso es ridículo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué las mujeres tienen que dar un paso atrás cuando son madres? La sociedad, primero, necesitamos hijos, necesitamos un país que se regenere, necesitamos un país donde haya más natalidad. Somos el último país de Europa en natalidad. Si eso no se potencia con medidas de conciliación, con educación, con empresas que trabajen, que trabajen o que incentiven que los hombres concilien. Si todo eso, o sea, si no conseguimos nada de eso, las mujeres van a seguir o relegando y renunciando o no teniendo hijos, que también es una renuncia. Y es una renuncia no es para las mujeres, es una renuncia para la sociedad. Tenemos una sociedad que envejece. Entonces creo que tenemos que trabajar no solamente en medidas que incentiven el que haya mujeres directivas, sino que en educación que incentive que haya más mujeres directivas. Yo en los últimos trabajos en los que he estado, la inmensa mayoría de los directivos eran hombres. Y estamos, o sea, yo siempre digo, TikTok, 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 llevamos 20 años así, nos hemos comido 20 años del siglo XXI. ¿Qué hacemos? O sea, estamos tontos. ¿Vamos a seguir marginando al 50% de la población? Es de locos. Entonces necesitamos a las mujeres directivas, necesitamos incentivar que las mujeres aprendan a levantar la mano, necesitamos incentivar que las mujeres, el acceso a las carreras STEM, por ejemplo. Es que la brecha salarial no es que vaya a disminuir, es que se va a ampliar si no hay más mujeres estudiando carreras STEM, que son las que al final van a dirigir la economía de los países, ¿no? Y que son las carreras que van a ser, que son ya las mejor pagadas, ¿no? Por lo tanto, la mujer, otro paso atrás. Y todo eso, ahí tiene que haber políticas de Estado donde se incentive a todos los niveles, desde las redes sociales, o sea, hay que buscar los lugares donde está la gente joven para cambiar esa mentalidad, para incentivar que haya mujeres directivas, para incentivar que otra cosa que me preocupa muchísimo del teletrabajo, ¿no? Durante mucho tiempo hemos estado reivindicando el networking, ¿no? Y el que las mujeres estuvieran en en ese networking que se plantea en las empresas y en el que, casualidad, las mujeres siempre tienen que salir corriendo porque tienen que bañar un niño, tienen que atender a un padre, tienen que estar tienen que hacer otras cosas, otras de sus múltiples cosas. Y con el teletrabajo ese networking va a desaparecer, ¿no? Y por tanto ahí hay una cultura que yo creo que es importante para fortalecerse en la cultura de empresa y para fortalecerse en las carreras. Hablabas tú antes, otro tema, es que son temas apasionantes, hablabas tú antes del despertar tranquilo, ¿no? Que es una cosa que yo también durante la pandemia he aprendido y de lo que no quiero desprenderme, ¿no? Me levanto y lo primero que hago es yoga y meditación. Y bueno, pues eso, bueno, yo porque no tengo hijos pequeños, pero a ver cuántas mujeres pueden hacer eso sin sacrificar sus horas de sueño, ¿no? O sea que ahí al final yo creo que necesitamos muchos libros, muchos artículos, muchas comunidades tipo Malas Madres porque realmente
yo no veo que se esté produciendo un gran cambio o el gran cambio que todos estábamos esperando, ¿no? Yo no lo, yo no, vamos, no lo veo. Más mujeres directivas, entonces, Charo, y sobre todo más mujeres directivas que hagan pues lo que tú dices, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Si hay más mujeres directivas, habrá más mujeres que planteen estas cuestiones, que pongan en tela de juicio las prioridades y que demuestren que no hay por qué renunciar. Y ese liderazgo femenino tiene un valor fundamental que siempre hablamos todas las mujeres, que es la empatía, ¿no? El ponernos en el lugar del otro, el saber que una mujer madre, pues por la situación por la que está pasando, ponerte en su lugar, tanto si decide una cosa u otra, porque claro, al final tenemos que establecer modelos de trabajos en los que en nuestro equipo tengamos a mujeres que en un momento dado quieren parar sus objetivos y quieren criar y quieren estar en casa y es, ojalá sea un día una elección libre, o en otros casos que realmente no quieren por qué parar porque otros modelos de trabajo son posibles, ¿no? Y todo cobra un poco de sentido cuando de repente esa empatía la tienen hombres como David, que ya lo decía Teresa, que es un referente porque se pone como ejemplo, se pone como modelo a seguir en esa conciliación, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Teresa, que si tú como directiva o como directivo eres ejemplo, es más fácil que tu equipo se transmita, viva de esos valores que tú le das, ¿no? Y lleguen a ellos y realmente convivan y sean también ejemplos ellos mismos, ¿no? Y en ese sentido quería saber un poco la importancia, que también lo comentaba Teresa, de esa felicidad que tenemos que tener los empleados, los trabajadores, de esa salud emocional que habéis hablado también, ¿no? Porque comenzar el día slow, como decía Charo, también es para tener un poquito más de salud emocional y que luego podamos ser mejores trabajadoras y trabajadores, ¿no? Y en la empresa de... Y personas. No, sobre todo personas, exacto, porque se trata de personas. Si somos mejores personas, seremos mejores trabajadores, totalmente. Y David, esto de las emociones lo trabaja mucho desde su empresa, ¿no? Es más, tienen hasta un semáforo de las emociones en las que seguramente ponen el color no por cómo estén a nivel trabajador, sino como decía Charo, a nivel de persona, ¿no? Porque es imposible diferenciar, ¿no? Yo nunca he sabido llegar a la empresa y si tengo un mal día a nivel persona, cambiarlo porque ahora soy pongo el gorro de trabajadora, ¿no? Y entonces yo quería que me contara, David, cómo es de importante estas emociones a la hora de trabajar, cómo es de importante en una organización, en una empresa. ¿Qué hacéis cuando de repente veis que el semáforo cambia a ámbar o a rojo dentro de la organización? Y que nos cuente un poquito más qué hacer para que estas emociones dentro del trabajo funcionen. Perfecto. Y antes déjame contar, me ha hecho mucha gracia Charo, porque ostras, no sabía que había estado llevando Estar Guapa, pero yo en el año 2001 había hecho alguna campaña en la página web, o sea que de alguna forma estábamos conectados porque había hecho campañas de algún anunciante en ese site. Y nada, tiene mucho mérito, ¿no? Que ya te dejarán trabajar desde París, pero fíjate que para mí hay un tema ahí clave, ¿no? Y es el haber creado esa confianza, saber que tú eres una persona responsable con una gran capacidad, ¿no? Y eso, de alguna forma, también hay que visibilizarlo, ¿no? Hay que conseguir que tú como mujer puedas ver, oye, pues sí, claro que sí, soy buena igual que un hombre o más, ¿no? Y eso probablemente, pues entonces, da esa confianza, ¿no? Que en ese sentido, lo que decíais antes de referentes, para mí es muy, muy crítico, ¿no? Yo estoy en el consejo asesor de una organización que se llama Women in Mobile, que básicamente el objetivo se trata de buscar referentes para mujeres que puedan trabajar en tecnología, puedan ver que es posible llegar a puestos directivos, ¿no? Y que el sector, que además es demasiado masculino, pues consiga cambiar un poco ese rol, ¿no? Yo creo que ahí es esta parte de que se pueda visibilizar ese talento y esa capacidad es fundamental, ¿no? Y es difícil porque, claro, estás siendo líder, tienes una familia, tienes 1000 historias y además te tenemos que pedir que salgas y expliques lo que estás consiguiendo, pero quizás es un esfuerzo extra que hay que hacer y hay que conseguirlo, ¿no? Porque hombres hay muchísimos contando lo que hacen, ¿no? Pero mujeres no tantas, ¿no? Y aunque sea un esfuerzo hay que buscar la fórmula en que estéis delante, que se pueda ver. Y fíjate, nosotros en CiberClick somos 70% mujeres, somos casi 40 personas. Y yo siempre digo lo mismo, nosotros contratamos puramente por talento, o sea, no hay una discriminación, pero yo lo que me encuentro es que cuando hago un proceso de selección, en la mayoría de casos me encuentro con personas más preparadas que son mujeres, ¿no? Y fíjate lo que decíamos, ¿no? En el perfil técnico, ahí es donde tenemos un peso más alto de hombres, ¿no? Y hemos tenido mujeres
en el equipo y las hay todavía, ¿no? Pero no tantas como hombres, y está claro que hay que hacer esa apuesta en conseguir, oye, esto es un espacio de futuro donde la mujer tiene las mismas, si no más capacidades que un hombre y que se pueda pues desarrollar allí, sobre todo por el potencial que tiene, te permite conciliar, son trabajos que se hacen en remoto, que puedes tener unos ingresos altos, ¿no? Y puedes tener un liderazgo. Y nada, voy a la pregunta que me he enrollado un poquito, Laura, pero... No importa. Yo siempre digo una cosa, yo me considero, no me considero especialmente, empático a nivel personal sí, pero a nivel profesional yo he tenido que desarrollar un poco la empatía porque al final vienes de unos roles como muy masculinos de liderazgo, ¿no? Y yo a nivel personal sí que considero que tengo empatía por los otros y una sensibilidad, pero es verdad que a nivel profesional yo durante muchos años no la he sabido expresar ni sacar adelante y me he tenido que esforzar, ¿no? Y ahí diría también a muchos hombres que den el paso porque el futuro del liderazgo es con muchos roles que se asocian al carácter femenino, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es lo más importante? Para mí al final es preguntar y es algo que las empresas no estamos haciendo, ¿no? O sea, ¿qué nos cuesta preguntar? O sea, lo que decíamos antes de tomar decisiones, ¿no? Pues se toman las decisiones en un consejo de administración que todos son hombres y solo la toman con un punto de vista que es el masculino. Oye, ¿y si lanzamos una encuesta que no nos cuesta nada y recogemos respuestas de las personas de nuestra empresa y empezamos a tenerlas en cuenta, ¿no? Eso para mí es la clave y es el punto de partida para que las empresas sean más humanas, que pregunten y tengan en cuenta sus equipos. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Pues es, como bien decías, con un semáforo y no es más que una metáfora para hablar de cómo estás, ¿vale? Porque el lunes por la mañana, bueno, en este caso ahora lo hacemos a las 3 de la tarde desde la pandemia, nos juntamos el equipo, somos pues esto, casi 40 personas, y cada uno de nosotros va contando, y muy rápido, son 2-3 minutos por persona, pero oye, ¿cómo me fue la semana pasada? Si me fue en verde, me fue todo muy bien, y en ámbar o en rojo, pues explican qué pasó, por qué están en ámbar o en rojo. Y al final no es más que una excusa para que, oye, si alguien está en rojo, vamos a hablar de ello, vamos a intentar ver qué podemos hacer como empresa para cambiar en pro de que tú estés mejor, ¿no? Y lo que ocurre, que es muy paradójico, es que las cosas que acabas cambiando son cosas que también benefician a la empresa. Mucha gente puede pensar, bueno, al final lo que me van a pedir va a ser pues más sueldo o más flexibilidad y no es así. O sea, lo que te están pidiendo son cosas que le facilita el día a día a la persona, pero que tiene un impacto muy positivo en la empresa. Entonces yo siempre digo que al final esto es una herramienta que tenemos gratuita, que no nos cuesta absolutamente ningún dinero, que nos permite escuchar a las personas y sobre todo sensibilizarnos con ellas y que vean que son importantes y luego cada empresa que dé los pasos que pueda. Yo he habido momentos en que ha habido personas que estaban en rojo y he tenido que decir, oye, pues ahora mismo es que esto no lo podemos cambiar, o sea, vamos a aguantar 3 meses así y vamos a buscar cómo lo podemos mitigar un poquito, que para ti sea más fácil, cómo te podemos ayudar, pero la empresa no tenemos recursos para asumir esto. Pero muchas otras cosas son cosas que no tienen coste, que es un tema más de empatía y de diálogo, y que evidentemente cuando alguien siente que le importas y que no es un número y que no es sencillamente un recurso que tiene la empresa y que explota, sino que es una persona y que cuenta y que evidentemente pues que se encuentre bien y que esté contenta y que esté motivada, pues hace que todo fluya, pues bueno, la gente cambia y empieza a ver a su empresa, a sus compañeros y a sus jefes como algo que suma y no como algo que resta, ¿no? Que es lo que suele pasar a mucha gente, ¿no? Que le preguntas por su jefe y, bueno, pues todo es negativo, ¿no? Y creo que es justamente esa falta de empatía y de diálogo. Y ahí sí que, si queréis, le pongo un poco una excusa a los jefes que no saben gestionarlo porque es verdad que tampoco nadie les ha enseñado, ¿no? Te has crecido en un patrón que era de una cierta forma y tú sigues haciendo lo mismo. Empresas que han tenido mucho éxito, no sé, Google, ¿no? Google nunca habían trabajado, es decir, que montaron la empresa sin trabajar en otra empresa, con lo cual no hay patrones, no hay reglas y puedes hacer las cosas distintas, ¿no? Pero cuando tú has trabajado siempre en un entorno, cambiar cuesta mucho y requiere mucho tiempo y mucho esfuerzo y dar 3 pasos adelante y 1 atrás. Entonces, bueno, hay que también cogérselo con paciencia, pero bueno, lo que decía Charo, ¿no? Estamos en 2020, es que han pasado 20 años del 2000 y tenemos muchas cosas que cambiar, ¿no? Y bueno, pues oye,
empecemos ya, no dejemos pasar más años. Es curioso, ¿no? ¿Cómo te sientes tú así, que te ha faltado empatía en tu liderazgo durante un tiempo, para que no te sientas tan solo? A mí, durante mucho tiempo, he sentido lo contrario, he sentido que me sobraba empatía y que me faltaba dirección ejecutiva, ¿sabes? Porque al final tenemos eso, tenemos como los roles. Yo, aparte, me acuerdo perfectamente de una charla que escuché a una mujer hablar de esto, ¿no? Y ella decía, pues bueno, que es que a las mujeres nos sobraba empatía y que teníamos que sacar el lado ejecutivo, porque si no, entonces no íbamos a poder liderar. Y yo me escuché esa charla en un momento en el que estaba empezando a liderar y dije, ¿ves? Es que lo haces mal, Laura, es que te sobra empatía y te falta liderazgo masculino del que nos han enseñado a ser ejecutivas, productivas, producir y tal, hasta que de repente, pues leyendo un libro que para mí fue también muy revelador, que es El líder que no tenía cargo, que me encantó, y me lo leí hace un par de años también en una crisis existencial de esta que estuve con el Club de Malas Madres. Entré en una librería de verano y de repente encontré el libro ahí como lleno de polvo, el típico libro que nadie quiere, y lo cogí, me lo leí y dije, ¿ves? Y fue como, no lo estoy haciendo tan mal, aquí dice que esto es bueno, esto que he hecho no está tan mal. Y nos falta, ¿no? Por eso que tú dices, ¿no? Porque al final venimos de una educación, de una formación, de una cultura que claro, cuando de repente te das cuenta de que es que tú eres este tipo de líder y que aparte te gusta y te hace feliz, conecta más contigo, porque eso que has dicho de escuchar a las personas me parece fundamental, pues que al final, de una manera u otra, estás liderando con esa perspectiva de género, ¿no? Porque también a nivel de liderar siempre han dicho, siempre la gente te dice, tienes que tratar a las personas como quieres que te traten a ti. Y realmente no, realmente tienes que tratar a cada uno como quiere que le traten a cada uno, ¿no? Y eso es una cosa que con David he hablado y que él también me ha transmitido en las charlas que hemos tenido más personales, y es como un poco, oye, es que a lo mejor a Pepito le estás tratando así, pero es que Juan quiere otro trato y María quiere otra cosa, y es ese semáforo del que tú hablabas, ¿no? Entonces también eso es importante, ¿no? Y en ese sentido, para terminar esta charla, que yo me tiraría días hablando con vosotros tres, a Teresa, me gustaría que pusiera también el acento, que lo hemos hablado todos, de esa perspectiva de género, ¿no? Yo recuerdo el otro día, cuando hablaba de la propuesta que hicimos al Ministerio de Trabajo con el equipo de la asociación, de nuestra propuesta del teletrabajo que incluía esa perspectiva de género, había muchísimas malas madres que me decían, ¿qué es eso de la perspectiva de género, ¿no? Y qué mejor que tú, Teresa, para explicarlo bien y para contarnos un poco cómo tenemos que tener en cuenta esa perspectiva de género en los nuevos modelos de trabajo y en concreto en el teletrabajo. Ponnos un poco de luz para terminar a esta palabra. Sí, bueno, me parece muy interesante lo que habéis dicho también sobre la escucha, ¿no? El preguntar, porque yo creo que la inteligencia colectiva pues es mucho mayor que la inteligencia que puede tener una persona en la dirección. Yo ahora que también dirijo nuestro departamento, pues estoy aprendiendo mucho en la práctica y me ha gustado esto del semáforo y estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. En cuanto al teletrabajo con perspectiva de género, vamos a ver. La perspectiva de género, yo creo que ya lo he dejado claro antes, es intentar ofrecer desde las empresas medidas que no generen desigualdad de género en la práctica, porque sobre el papel la reducción de jornada es para todo el mundo. Pero en la práctica, como los hombres han sido educados y además lo tienen muy interiorizado y ni se dan cuenta muchas veces que para ellos es muy importante ser sustentadores económicos, pues eso de reducir los ingresos, incluso si ella gana más o igual que él, pues puede ser un problema, ¿no? Cultural, suyo, personal. Entonces, primero, que las medidas no conlleven una penalización económica y después que no generen un estigma en cuanto a la promoción y a la formación, que muchas veces es la antesala de la promoción, ¿no? Una de las cosas claves que dejamos de esta mesa y que me parece que nos une a todos es, ojo, cuidado con el teletrabajo, hay que regularlo con esa perspectiva de género para que no sea una trampa más, como decía Teresa, para la mujer, sobre todo cuando llega la maternidad y nos aleja, ¿no? Y hace que
pues seamos menos mujeres directivas, hace que podamos tener menos liderazgo femenino, y eso es una de las claves realmente hacia una conciliación real, hacia unos modelos de organizaciones mucho más sostenibles, estables y con futuro, porque si no es lo que va a pasar, ¿no? Y me quedo para cerrar la mesa con algunas ideas que habéis dicho, pues por ejemplo con Charo me quedo con lo que ha dicho, ¿no? Intentar cambiar esa conciliación y mujer por conciliación y familia, todo tipo de familias, ¿no? No nos olvidemos de esas familias monoparentales que tendría que tener mucho más apoyo de las instituciones y de las empresas. Y también con el hecho de que también Teresa lo apuntaba, de que son hijos de las familias, no hijos de sus madres, y ya está, ¿verdad, Charo? Y bueno, y David, pues a David yo creo que nos ha dado esa clave para decir, para ser impulso, para ser referente a todos esos directivos y directivas de, ojo, quitémonos esa barrera mental que tenemos, que muchas veces es la que nos impide poder presentar medidas de conciliación que funcionen, ¿no? Me quedo con lo que le ha dicho Teresa David, que ese ejemplo que da como directivo, que concilia o que hace ese esfuerzo para que así podamos liderar de otra manera, y también con lo que ha dicho David de preguntar, ¿no? De preguntar a la gente cómo está, de preguntar cómo estamos para ser esas personas que decía Charo y no esos trabajadores, ¿no? Y de Teresa, porque pues muchas cosas, Teresa, porque haces un estudio que realmente es súper importante, nos pones medidas sobre la mesa que ojalá estuvieran cada día en las instituciones y administraciones públicas, y me quedo también con eso que has dicho de que para no renunciar necesitamos la implicación de los hombres, ¿no? Para poder conciliar esos tiempos de empleo y esos tiempos escolares, ¿no? Y todas esas medidas que has contado de jornadas continuas, turnos de mañana, el teletrabajo con la perspectiva de género que has dicho, para que no haya un estigma tanto en la promoción como en la penalización económica que tanto nos preocupa a las mujeres, y con una cosa, un concepto que has dicho también muy bonito, que es inteligencia colectiva. Qué bonito sería esa inteligencia colectiva, ¿no? Que nos ayudara a hacer cambios transformadores para todos en colectivo, ¿no? Que no nos quedemos solo en lo individual. Y daros las gracias por estar al otro lado, por hacer reflexionar, por poner un poquito de luz de muchas cosas importantes que seguro que ayudan mucho a todas las mamás que están al otro lado, a todas las familias, a todos los emprendedores, a todos los directivos que nos van a escuchar y directivas, para intentar que haya otros modelos de trabajo posibles el día de mañana y ya, desde ya, durante la pandemia y después de la pandemia. Mil gracias a los tres. Muchas gracias a vosotras. Que vaya muy bien. Gracias, Laura y Maite. Gracias. Claro.